Ella espera que la gente importe más que los números. Ella espera que la ropa sea un vestido, no una prohibición. Que los pueblos se unan en fiestas, no en guerras. Que venir al mundo, deseada o de casualidad, sea igualmente celebrado. Que en el mundo quepamos todas y todos. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Lilian Quechichian, madre, abuela, hincha de Defensor. Fue edila, senadora y ministra. Feminista, se fue haciendo con la vida. Y Betiana Díaz, siempre Mafalda, nunca Susanita. Fue diputada, ahora es senadora, nacida en el Cerro y criada en una familia de mujeres. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa y a un nuevo ciclo, a una nueva temporada de Ideas Cruzadas, donde, bueno, intentaremos seguir conversando, intercambiando ideas, conociendo un poco más a nuestros invitados. Y bueno, gracias por ser las primeras invitadas. Un gusto. Lilian, encantada. muchas gracias por venir. Un gusto. Betiana, Un gusto muchas estar gracias. acá. Gracias. ¿Qué te pareció esa presentación? ¿Te refleja? Sí, me refleja. Es un poquito lo que yo digo en mi Twitter. Faltó que amo leer y la playa y la música, pero está perfecto. Frente amplista desde siempre y feminista me fui haciendo con la vida. Sí, es así. ¿Qué quiere decir eso que te fuiste haciendo con la vida? Y bueno, viviendo y aprendiendo, Claro. viviendo y aprendiendo. Es decir, soy de una generación donde los temas de la discriminación a las mujeres no estaban visualizados. Y te diré que después, incluso ahora, de muy grande, me di cuenta de algunos episodios que había vivido en mi juventud, Claro. como episodios de violencia que yo no los había sabido interpretar en su momento. Por eso digo que me fui haciendo con la vida. No es que nací feminista, no, para nada. Más bien, casi todas las de mi generación nacimos Susanitas. Y no Mafalda. Esa es la verdad. O no se educaban para Susanitas, pero me fui haciendo con la vida y también con la suerte de un compañero de vida que también tenía una mirada de las mujeres muy, muy diferente a la tradicional. Y bueno, y los hijos y todo te va enseñando, te Claro, va aprendiendo. Y la fuerza política que integro, que también fue haciendo su propio aprendizaje. No siempre fuimos feministas, más bien en algunos casos éramos bastante machistas, y también fue un aprendizaje, te diría, político, el acercarme al feminismo. ¿Qué te pareció la presentación? Me gustó, me gustó. Me define porque esa frase fue de una conversación que tuvimos con mi mamá. Yo tengo una hermana inmediata, Cintia, que es mi única hermana. Y bueno, hablando como un poco de cuestiones de la vida, de cómo fue que nos crió estas mujeres que somos. Y alguna vez le preguntamos, ¿no? Esto de cómo era. Nosotros siempre nos planteamos querer ser mujeres independientes. Y me acuerdo que mi madre nos miró y dijo, bueno, la verdad que siempre fueron más Mafaldas que Susanitas, así. y nos define también como a mí y a mi hermana, sobre todo en ese proceso de crianza, en esa familia de mujeres de la que hablaba la presentación también, una familia, sí, con muchas mujeres que hicieron, como dice Lilian, también aprendiendo en el camino a hacer feminismo sin definirse feministas, ¿no? Y ahí siempre pongo en el centro la figura de mi abuela, que bueno, que ya no está, pero que fue una mujer que para los años que tenía me parecía como... Uno piensa en la distancia, ¿no? Y embellece también los retratos, pero la importancia de trabajar en algunas cosas, de tengan su independencia, no dejen de trabajar, luchen por lo que quieran, ustedes no tienen techo, nosotros la vamos a estar apoyando, y siempre como en eso, ¿no? De la autonomía, y de la autonomía económica de las mujeres también, ¿no? Claro. Que era un tema muy presente en mi casa. Entonces, me representa mucho la presentación. Sí. Sos rápida, ¿eh? Porque en realidad
después que vos lo dijiste, capté claramente la diferencia entre ser Mafalda y Susanita. Claro. Claro, pero vos la agarraste así enseguida. Claro, porque somos de una generación donde nuestras madres habían sido educadas para servir a los Claro. hombres de la familia, sean sus padres o sean sus esposos. Mi madre venía a mi casa y si yo le pedía a Raúl, mi compañero de vida, que bajara algo del placar, decía, lo hago yo porque tú vas a aburrir a ese hombre. Era esa No mi tuvo mamá, éxito. que era divina, pero era una mujer de su tiempo y no nos educó tampoco para la autonomía económica. Yo salí a trabajar porque se murió mi padre en 15 días y nosotros era una familia de clase media, pero mi madre no trabajaba, vivíamos del sueldo de mi padre. Así que tanto mi madre, que el barrio la acogió y empezó a trabajar en una mercería ahí del barrio, y yo que empecé a trabajar también, pero por necesidad, no porque dijera tengo que ser Independiente. tener autonomía económica. Y después que aprendes eso, no lo soltás nunca más. Es un viaje de ida. Es un viaje de ida, sí, no lo soltás nunca más. Ahí vos hablabas recién de tu abuela, Sí. vos hablabas también de tu madre, de tu abuela. Ustedes tienen una cosa, una raíz que puede ser en común, y es que sus abuelas, si no me equivoco, son del cerro, o vivieron en el cerro. No. ¿No? Mi abuela es Sarandí-el-Chi. Mi abuela es Sarandí-el-Chi. Mis abuelos armenios, Sí. cuando llegaron al puerto de Montevideo, después de 50 días en un barco huyendo del genocidio armenio, yo digo, con este cuento digo que por eso mis genes tienen una cultura del trabajo que yo creo que viene de ahí, de mis abuelos armenios. Fueron al cerro, los estaban Fueron esperando al unos cerro. armenios, mis abuelos armenios fueron al cerro, y aunque tú no puedas creer, el mismo día que llegó, después de 50 días en un barco, después de no conocer el idioma, imagínate venir del Líbano, venían ellos porque los había acogido el Líbano, ese mismo día se puso a vender en el cerro, puerta a puerta, palillos de ropa de madera, que eran los que había en ese momento, por el orgullo de tener que mantener A la familia. a su familia. Entonces, el cerro tiene para mí eso de que acogió a mis abuelos armenios, después se vinieron a la calle Comercio, donde tuvieron un almacén ahí grande, pero y mi madre es Sarandí-el-Chi, mi madre es Sarandí-el-Chi. Vos sí sos del Sí, cerro. sí. En realidad llegaron mis bisabuelos maternos, los dos polacos. Con mi hermana fuimos la primera generación que volvió a Polonia y encontramos la casa de mi bisabuelo. Ay, Mirá. qué lindo. Era una cosa muy emocionante porque esa familia nunca interrumpió el vínculo. Primero era por carta y yo me acuerdo, por ejemplo, claro, el cerro tenía eso, ¿no? Los de al lado eran de origen ruso, había lituanos en la cuadra, había gallegos, Armenios. armenios Muchos, también. sí. Pero bueno, era como una diversidad en la que ellos se sentían muy cómodos también, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo clarito de recibir postales para Navidad y hostias muy trabajadas, tipo cuadritos, pero hechos de hostia. Una familia muy, muy cristiana. Desde Polonia era Desde eso, te Polonia, mandaban, desde mirá. Polonia se mandaba por carta. Y bueno, por suerte después apareció las redes, Messenger, Facebook. Y nos largamos con mi hermana, dijimos, bueno, vamos a hacer un viaje de hermanas, que fue precioso. Y aprovechamos y nos fuimos. Y me acuerdo que usamos mucho el traductor del teléfono. Ah. Porque claro, nosotras de polaco conocemos poquitas palabras y ellos inglés no la tienen como una segunda lengua tampoco, tienen como segunda lengua el ruso, sobre todo la gente mayor como las hermanas de mi bisabuelo, que fueron quienes nos recibieron. Y además nos encontramos con una dinámica familiar que era bastante parecida a la nuestra, como de familia extendida, también muchas mujeres, hasta parecidos físicos. Y bueno, mis abuelos eran obreros frigoríficos, mis bisabuelos eran obreros frigoríficos, que tuvieron un montón de hijos, 7 hijos, 5 mujeres, y por eso también ahí lo de la familia de mujeres. Y el cerro para mí es una identidad que la llevo muy marcada, ¿no? Esto también viví varias épocas del barrio, viví esto de, bueno, también cómo fue pegando el empobrecimiento de la gente. Yo soy del 88,
Nací prácticamente en el Uruguay neoliberal. Entonces también mi madre, que era una mujer muy joven, sí con cierta curiosidad y bueno, con esto de integrarse y hacer amigos en el barrio. Me acuerdo que nos decía, bueno, acá hay que jugar con todo el mundo. Y nosotros jugábamos con todos los gurises de la cuadra, los que vivían asentados en una esquina, como los vecinos de la misma cuadra que estaban en otra posición, y a mi casa venían todos los gurises del barrio, ¿no? Y pasamos los veranos así jugando en la calle, y eso era bien propio del cerro, porque en esa época, por lo menos en los 90, no había tanto tránsito y las calles quedaron chicas, Sí, claro. por ejemplo. Pero una identidad barrial muy marcada, eso de familias de toda la vida, de que vos conocés generaciones y generaciones de tus vecinos. Yo vuelvo hoy al barrio, porque yo me fui hace años, estoy bastante cerca del oeste de Montevideo, tengo desde mi casa vista el cerro, por ejemplo. Pero vuelvo al barrio y conozco a los vecinos. Y eso también, por lo menos a mí me acostumbró a una dinámica que yo trato de mantenerla en un barrio en el que vivo, que es Bellavista, al lado de Capurro y al lado del Prado, donde son muchos edificios donde yo estoy en la zona, pero me fui haciendo eso, ¿no? De hablar con los del almacén, los del hábitat, los de los vecinos de la cuadra, ir al gimnasio de al lado, y mantener un poco como esa dinámica de saber con quién estoy en el barrio. Y sin duda que la identidad de lucha del cerro para mí es muy importante en mi vida política, ¿no? Claro. Yo pensaba Sí. en esa vuelta a Polonia. Yo fui a Armenia 2 veces, y a diferencia de Polonia, que mantuvo su territorio, Yozgat, que era donde había nacido mi padre, es territorio turco. Es parte de lo que Armenia perdió en el 15, en lo que nosotros llamamos el genocidio. Y ahí en el memorial, en Ereván, donde hay un memorial al que fui, que la verdad es una llama ardiente, con una música tristísima, pero bellísima, lleno de flores, la gente va y lleva flores todos los días. Hay también un muro de los lugares donde los turcos se llevaron a los armenios. Y yo me paré ahí con los papelitos de mi padre, Yozgat, y decía, vivían 139.000, sobrevivieron 82. Y ahí me puse a llorar. Lloré todo el día. La muchacha que me hacía de traductora, yo fui siendo subsecretaria del ministerio, entonces tenía todo un acompañamiento ahí protocolar. No llore, me decía. Y yo decía, pero estoy en este mundo de casualidad, porque realmente uno de esos 82 fue mi abuelo, mi abuela y mi padre, que vino acá al Uruguay con 1 año. Digo, la diferencia de los países que mantuvieron, recuerdo mucho a Arana, que decía cuando volvió a Galicia, encontró hasta la casita, todo lo que había sido de sus antepasados, que no nos pasa a los armenios, porque Claro. mucho territorio hoy está en poder de Turquía. Igual, de cualquier manera, yo quería hablar de política con ustedes, pero de cualquier manera, qué cosa eso que tenemos, ¿no? Como, bueno, los uruguayos venimos todos de los barcos, ¿no? O la mayoría, salvo aquellos descendientes de indígenas, en realidad teníamos todos los barcos, como decía Lito Nevia, creo que cantaba que venía de los barcos. Hay una necesidad de ir a algún lugar que sea una referencia, si tenés posibilidades, ¿no? Obviamente, que sea una referencia, ¿no? Yo me fui a Italia, Claro. y me fui al sur, fui a buscar el pueblo de mis abuelos. No encontré gente, pero encontré ese lugar, ¿no? Que es muy raro, además, porque la gente salía a las casas y venía a preguntarme qué estaba haciendo. Porque era un pueblo de, yo qué Y sé. te reconfortó. Y me encantó. Claro, Y sí, sí. sentís esa cosa de decir, bueno, de acá vengo, ¿no? Esos Acá, orígenes, sí. Sí. Bueno, muy bien. Está bueno. Me parece que está muy bueno porque, entre otras cosas, creo que hablando con las dos y por sus propias historias y por su trayectoria, que ya la conozco, estamos hablando de sensibilidad, ¿no? Y creo que vivimos unos días de mucha sensibilidad con la asunción del presidente de la República y todo lo que significó esa movilización popular que
que a mí me resultó muy fuerte, muy impactante. Tuve la sensación que era como que la gente, sobre todo obviamente estamos hablando de la gente del Frente Amplio, tuvo como un renacer, un alivio. Hoy, el lunes había un editorial en La Diaria que terminaba diciendo eso, ¿no? Como que es un alivio. Sí, porque en realidad, no sé, supongo que estamos de acuerdo todos, la derrota del 19 fue muy dura, porque en realidad los 15 años de gobiernos del Frente Amplio, los anteriores, nosotros estábamos convencidos, y creo que la vida lo demostró, que habíamos hecho muchas cosas para transformar la calidad de vida de la gente y para transformar el Uruguay, para ponerlo en el mundo. Yo como ministra de Turismo te puedo asegurar que al lugar donde íbamos, la gente nos empezó a conocer por el Ceibal, por la trazabilidad de la carne, por la agenda de derechos, por el fútbol, por Mujica. Es decir, recuperamos un estatus como país. Entonces la derrota del 19 fue muy dura para los que estábamos en el Parlamento. El Frente estaba en un momento complejo, muchas veces nos sentíamos que teníamos que ocupar el lugar ese, las bancadas, que ocupar el lugar de la dirección del Frente. Entonces, claro, ahora fue todo lo contrario, ¿no? Pero sin olvidarnos que no llegamos de casualidad de nuevo al gobierno, sino que fue un proceso que lo hemos hablado en todas las giras donde hemos estado, pero que es bueno que lo transmitamos a la gente. Esa autocrítica que hizo el Frente. El otro día una periodista me decía, bueno, fuera que no hubieran hecho autocrítica después de 15 años. Le digo, bueno, no, hay partidos que estuvieron 100 y yo nunca les escuché ninguna autocrítica, así que no es una cosa tan extraordinaria, pero fue una autocrítica seria, no de pasarnos la mano por la espalda, de salir a hablar con la gente. La última pregunta que le hacíamos en el Frente Amplio Escucha era, ¿usted por qué cree que el Frente Amplio perdió el gobierno? Y la gente nos decía cada uno sus cosas. A veces que no habíamos estado en la sensibilidad y habíamos ido capaz que más rápido, no le habíamos abierto el cajero o le habíamos cerrado un local público, o cosas que a veces eran mínimas. Nadie se quejaba sustancialmente del gobierno. Entonces, ese proceso, el del Frente Amplio Escucha, el de la autocrítica, el volver a salir a hablar con la gente, la buena presidencia del Frente, sin ninguna duda, tuvimos una conducción que nos marcó el camino, y yo creo que ha sido fundamental para este triunfo, hizo que este triunfo lo veíamos más cerca, pero producto de un enorme trabajo de la fuerza política. Y por eso el otro día, cuando Yamandú reivindicó a los partidos políticos, cuando uno tiene acá al lado nomás ver la desintegración de las organizaciones políticas y el daño que eso es para la democracia, bueno, sí, son días de una enorme emoción y te diría, de ver la cara de la gente. Mis hijos que andaban por ahí, mi hija con mis nietos que andaban por Libertador, yo estaba en la plaza esperando el cambio de banda, de presidencial, pero cuando salí con Raúl para volver a tomar el auto, a mí, que ya hoy no soy ni ministra, ni subsecretaria, ni senadora, ni nada, la gente me saludaba, me abrazaba, lloraba, me gritaba, me saludaba. Había un estado de festejo, de alegría, de mucha gente muy humilde que tiene. Por eso yo digo que los 40 años de democracia y este nuevo gobierno del Frente Amplio nos compromete enormemente, porque hay mucha expectativa de la gente de lo que podemos hacer, y estoy segura que lo vamos a poder hacer. Sí, la gente estaba conmovida también, ¿no? Yo creo que, primero, que la derrota fue muy dura para nosotros. Para quienes estábamos en algún espacio de responsabilidad, fue durísimo. Después la pandemia también, inmediatamente, ¿no? Esta cosa como medio de inmovilización y desmovilización.
Y bueno, todo lo que pasó en el medio, todo lo que hicimos, ¿no? Todas las recorridas con las firmas contra la ley de urgente consideración, el Frente Amplio Te Escucha, las giras por Uruguay, las giras de la campaña, el enorme esfuerzo y además el nivel de polarización tan fuerte que se instaló en esta lógica de campaña, que yo lo escuchaba el otro día a Pacha en una entrevista contando esto, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo no me voy a emocionar, ¿no? Veía que entraba Yamandú y cómo empezó la campaña, con una denuncia falsa, con todo lo que tuvo que soportar su familia, cosas a las que no estábamos acostumbrados y acostumbradas acá en el Uruguay. Y eso yo creo que marcó también un tono, desde el inicio de la campaña, que sí, que fue muy de mucha confrontación con el gobierno, con un gobierno que además no resistió a una sola crítica, ¿no? Que instaló este discurso de el palo en la rueda, de que acá se hizo todo bien, de que nadie lo puede cuestionar. Y yo creo que eso también generó en esta construcción de la victoria este ímpetu en la gente de volcarse a la calle. Porque yo también recuerdo cuando en 2020 llegué al Palacio Legislativo y no había tanta gente en la calle movilizada. Había, sí, obviamente, pero el Frente Amplismo es de salir a la calle y había una expectativa de que la gente se movilizara. Hubo ¿no? algo como el 2005, Tal le diría cual. yo. La Hubo algo similar al Claro. 2005. Eso que dice Lilian, de nosotros que somos dirigentes, bueno, líneas de primera línea también, y bueno, yo recién ahora estoy llegando al Senado, hace mucho tiempo que soy legisladora, ya unos cuantos años, pero soy de otra generación también. La gente nos coreaba, nos cantaba, Sí, nos sí. felicitaba, lloraba, nos abrazaba, sacaban fotos, nos decían, vamos arriba, no se olviden, volvimos. Y esto creo que a nosotros nos pone una responsabilidad encima también de mantener esa alegría por la que militamos también, ¿no? En un momento donde la emocionalidad, la alegría, esta euforia de poder manifestarse, hoy está cuestionada por la derecha en Uruguay, ¿no? Los cuestionamientos más duros que hemos recibido es porque festejamos, porque estábamos felices, ¿no? Sin además cuestionar la legitimidad de que hay gente que no está festejando, y creo que Yamandú fue muy cauto y respetuoso en su discurso de esto de la nación, del Estado uruguayo, de la identidad, de la importancia de la convivencia democrática, de esta reivindicación permanente. Eso de las paradas de ómnibus llenas de carteles de los 40 años de democracia, para mí fue muy lindo que se hiciera en ese marco, y creo que el tono del discurso de Yamandú estuvo muy bien para este momento político, para esta historia del Uruguay, y creo que plasma que Yamandú era el presidente que Uruguay necesita en este momento. Sí. A Perdón. mí, Sí. una cosa, porque si no lo digo, para los de mi generación, también estos triunfos vienen con los cientos de nombres Sí. de compañeros y compañeras que dieron todo en un momento en donde no pedían nada, donde no había cargos, donde todo era para perder. Y sin embargo dieron todo. Y en mí eso está siempre muy presente. Sí, claro. Sin duda, después hablamos de eso porque eso me trae a otro tema que fue parte de esa, ¿viste? Te dije que me pasé todo el día mirando la televisión, parte de las conversaciones con amigos con los que compartimos. Estamos con Lilian Quechichán, ex ministra de Turismo, adherente del Frente Amplio, fundadora del Frente Amplio del Primer 71. delegada de base, hay que poner en el currículum. Bueno, ponga primera delegada de base, integra la Fuerza Renovadora Sereñista, y Betiana Díaz, ex senadora también, sí, Betiana Díaz que, bueno, me hablan por la cucaracha, me dicen, Betiana Díaz, senadora. Senadora. Exactamente. Con usted vamos a seguir hablando, en un momento nada más. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Seguimos conversando con Lilian Quechichán y con Betiana Díaz. Estamos ahora en un momento de euforia, ¿está? Es decir, la sociedad, o por lo menos una parte importante de la sociedad está en un momento de euforia, y hay como a lo largo de todos estos días, con la presencia de una cantidad de figuras del exterior, como una cosa de un orgullo democrático, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, el mundo nos mira y nosotros, más allá de todas las discusiones, somos un país realmente democrático. Incluso había salido hace unos días un estudio que nos ponía segundo en América, después de Canadá, y entre los 20 mejores del mundo, las 20 mejores democracias. Bueno, pero igual ahora viene una agenda, ahora hay problemas que resolver. O sea, se pasa de la euforia, de que es lindo hicimos, y ahora, ¿cómo perciben que va a ser el desarrollo por lo menos de los primeros momentos del gobierno, ante tantas dificultades que hay que resolver y ante tantas dudas que hay, incluso sobre cuál es realmente la situación económica en la que queda el país? Escuchando a Yamandú, a mí me pareció muy correcto esas como 3 grandes prioridades que el nuevo gobierno se plantea. Una es el crecimiento. No hay ninguna duda que el Uruguay necesita cambiar los índices de crecimiento que ha tenido en estos últimos años. El segundo eje, las políticas sociales, poniendo foco en la pobreza infantil, aunque todos sabemos que hay niños pobres porque hay hogares pobres, por lo tanto hay políticas sociales, pero creo que Yamandú, yo no sé si fue Yamandú o fue Pacha, que utilizó la palabra inadmisible para un país como el Uruguay tener los índices de pobreza infantil que tenemos, y además estamos hipotecando el futuro. Y el tercer gran tema son los temas vinculados a la seguridad pública, que son la demanda Piñeirúa, los que salimos a recorrer el país en la campaña, no en el área metropolitana, en cualquier pueblito perdido del Uruguay llegabas y te decían, no podemos vivir más, acá hay uno que vende pasta base, acá hay un narco, en cualquier lugar del país, porque hasta hace unos años estaba bastante concentrado. Sí. Podíamos decir que Colonia y Maldonado, pero vos salías al resto del país y no te planteaban este tema. Hoy es un tema central, el de la seguridad pública, para también mejorar la calidad de vida de la gente. Yo creo que va a ir por ahí las primeras medidas. ¿Y cómo va a ser? Bueno, perdona, no te comparto, porque las prioridades obviamente son compartidas, y además para profundizar un poco más en esto, tenemos las 48 prioridades que nosotros definimos, que presentaron Yamandú y Carolina en Colonia, que de ahí no nos movemos, ¿no? Está claro que el desafío es en el cómo, el tiempo y el rol que va a jugar no solo el gobierno, sino también la fuerza política que respalda a este gobierno en acompañar este proceso y estar permanentemente, bueno, explicándole a la gente cuál es la agenda del Frente Amplio, porque el Frente Amplio toma el gobierno en un momento en el que el Uruguay tiene todos estos problemas y más, y lo cierto es que hay una ansiedad, además de euforia, donde una de las cosas que hay que dejar clara es que el 2 de marzo no estaba solucionado el país. El gobierno empezó el 2 de marzo porque era domingo y muchísimos de los compañeros y compañeras que integran espacios de gobierno ya estaban trabajando. Sí, entonces, claro. Tenemos grandes desafíos por delante, donde poner el centro en la convivencia. Yo creo que eso también fue un hilo conductor del discurso de Yamandú, entre partidos, con la sociedad, poniendo los énfasis, yo creo que donde hay que poner los que tienen que ver con la violencia sobre las infancias, sobre las mujeres, y rescatar que este sea el discurso en este momento. Me parece que habla de un presidente que estuvo todo este tiempo involucrado en qué era lo que nos decía la gente, que estuvo escuchando qué es lo que nos pedía la gente. Y esto que dice Lilian, vos salís a cualquier parte del país, trabajo y seguridad. Y ahí está el origen y la explicación de muchos de los problemas que tenemos hoy, que tienen que ver con la violencia instalada. A mí me parece una cosa muy buena, por ejemplo, algo que plantea el ministro Negro, que incluso pone arriba de la mesa
la cuestión de la construcción de las masculinidades que tenemos como también parte de lo que explica la violencia que hay en nuestra sociedad y muchos de los problemas que tiene la seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que la apuesta más fuerte además es a recuperar algo que se perdió en estos 5 años de herrerismo, además de la calidad de vida de los uruguayos y de las uruguayas, que tiene que ver con cómo se coordina dentro del gobierno. Nosotros nos pasamos años viendo ministros que no sabían qué hacía el que tenía al lado o con el que tenía que coordinar. Y con buenas intenciones, porque nadie niega que haber generado, por ejemplo, una partida para salud mental o una partida para primera infancia fue bien intencionado y por eso el Frente Amplio decidió acompañar. Tuvo errores de diseño y de articulación que dejaron de nuevo a la gente de rehén y a quienes, a los más vulnerables, ¿no? Entonces, corregir esos errores de coordinación, que son cuestiones casi que administrativas, pero que en realidad impactan mucho en cómo uno puede dar o no solución a los problemas de la vida cotidiana de las personas, es una de las urgencias que tiene este gobierno. Sí, Yamandú hablaba de la revolución de las cosas simples, Sí. porque a veces una pequeña acción de gobierno, que no sea la gran obra, puede cambiarle la vida a la gente. Todos los que hemos estado en el gobierno sabemos, desde el 90 en adelante, yo en el 90 fui edil, y me acuerdo un día, una señora, llegamos a la plaza que hoy es Gerardo Cuesta, en el barrio cerca del Cerrito, y la señora me dice, ustedes nos cambiaron la vida, porque hicieron el saneamiento y mis hijos pueden salir a jugar a la vereda, porque mejoraron las playas. ¿Se acuerdan que hasta que nosotros llegamos en el 90 no se podían utilizar prácticamente las playas? Y es el único paseo que yo tengo. Me pusieron el 180 y ahora yo que soy doméstica puedo tomar un solo ómnibus para ir a trabajar. Y yo en ese momento me acuerdo, se me caían las lágrimas con ella, porque eran pequeñas cosas, claro, que sin embargo le habían cambiado la vida profundamente a esa persona y a ese barrio. Ahí, vos hoy me decías que de repente en un lugar te decían, no, porque me sacaron el cajero. No, pues, una cosa que a uno que vive en Montevideo tiene un cajero por cada esquina y de repente la gente en el interior no tenía o no cajero. me lo pusieron. O no lo pusieron. Pedimos y no me lo pusieron. Sí. Y yo creo que en la campaña a veces creo que escuché a Orsi decir que no sé si él había, el cura Verde creo que le había hablado, de que de repente si no podés resolver una vivienda, capaz que poner un piso le cambia la vida a la gente. Y son medidas que de repente no son tan importantes, pero que a veces las cosas pequeñas son las que van resolviendo los temas. Sí, el tema yo creo que tiene que ver también con cómo es el abordaje de las soluciones, porque nosotros tuvimos muchas soluciones habitacionales de ese tipo, que era, por ejemplo, la refacción de las viviendas del BPS, donde más se recortó en la primera rendición de cuentas, fue, por ejemplo, en la del 2021, cuando veíamos qué había pasado, eran viviendas para jubilados dentro del rubro vivienda, y eso es refaccionar un baño, arreglar una cocina, una humedad, una ventana, porque las viviendas ya están hechas. Pero también hubo mucho de lo otro, ¿no? De los préstamos para la autoconstrucción con orientación técnica para las familias, porque la realidad de todos los uruguayos no es la misma. Y cuando nosotros hablamos de la revolución de las cosas simples, es porque nos pasamos escuchando discursos grandilocuentes de lo que iban a hacer y transformar, y sin embargo mucho de lo que escuchamos no pasó. Y por eso hay que volver también a lo concreto y decir, bueno, esto se arregla de esta manera. Esto se arregla, por ejemplo, con un programa de becas para estudiantes, luego de un recorte salvaje que le va a cambiar la vida a las familias del interior que tienen que hacer un esfuerzo enorme para poder sostener, a pesar de la descentralización que tuvo la Universidad de la República, que por suerte amplió la oferta educativa en el interior, pero que tuvimos carreras que tuvieron que dejar de dar cursos en algunos departamentos, ¿no? Pero que tener o no una beca, incluso para el transporte, en algunos casos, define si vos podés mantener o no tu trayectoria educativa. Y eso es algo simple, ¿no? O sea, hay que tener un poco más de pragmatismo. Sí, ahí hay que volver a mirar. Es clarísimo que en muchas áreas del Estado la gestión pura y dura, ya no la orientación ideológica que puede haber tenido el gobierno,
dicho por ellos mismos que era dirigido a los Maya Oro, pero la gestión fue pésima. Pésima, Piñerúa. Realmente cuando nosotros mirábamos, los que teníamos alguna experiencia de gestión municipal, departamental y nacional, decíamos, pero esto es inconcebible. Algunas cosas que estaban pasando en algunos, perdían dinero, no ejecutaban, la falta de ejecución en algunas áreas era atroz. Entonces creo que emprolijando algunas de esas cuestiones, haciendo una batería de cosas simples que le cambian la vida a la gente y mirando, sí, claro, siempre hay que mirar un poquito más lejos, más... Bueno, el Frente tenía, ¿no? Y el gobierno del Frente, el Plan 2030, el prospectivo 2050, porque un país que se considere serio y sí, con los cambios que hoy la humanidad tiene, no puede mirar como en turismo a la temporada que viene, tenías que mirar un poquito más lejos. Hay una dificultad, que es la agenda parlamentaria. Digo, no en el Senado, pero sí en diputados, como que con una personalidad como es Salles, que dice que va a votar en contra de todo y que se pasó toda la toma de mando haciendo un vivo, un live, sí, para sus redes, porque tienen un canal ahí de transmisión. Yo creo que hay que esperar, porque con el andar del carro se acomodan los zapallos también, ¿no? En primer lugar, porque yo creo que eso es un poco de pose en el sentido, no lo digo mal, digo que tiene que ver con una postura que después que lo llevó ahí. Es muy difícil claro, de sostener. que le dio votos. Es muy difícil de sostener, porque la vida parlamentaria pasa por otro lado, ¿no? Pasa un poco más por los consensos, por el diálogo. Esto no quiere decir que nosotros andemos como amigos con todo el mundo, no. Pero uno, primero que convive, yo trabajo temas presupuestales en el Parlamento. En el proceso de rendición de cuentas yo probablemente veo más a los parlamentarios con los que comparto comisión de Hacienda y presupuesto que a mi propia familia. Entonces, hay esto de esta convivencia, que yo creo que además es parte del orgullo uruguayo. Esto de decir, bueno, se puede construir. Y creo que además esto va a ser tema a tema. Es decir, Salles probablemente en algún momento juegue un rol, pero probablemente en otro momento no. Y yo no tengo el foco tan puesto ahí, en Identidad Soberana. Creo que hoy, por ejemplo, hay una proliferación de iniciativas del Partido Colorado, hay algunos sectores del Partido Nacional, y es tema a tema esto. Digo, el proceso probablemente sea un poco más desgastante, pero está claro que el funcionamiento bicameral obliga a que las negociaciones se blinden, no solo en diputados, sino que se mantengan los acuerdos en el Senado para poder aprobar. Y yo creo que también hay que poner algo en relevancia, que es el costo político de congelar o no la función parlamentaria, ¿no? Porque es muy difícil después volver al territorio, al barrio, al departamento y decir, no, yo no levanté la mano para aprobar esto, que eran los fondos para una escuela o para un hospital o para presupuestar los auxiliares de servicio de la escuela o para contratar más policía. Entonces ahí tenemos sí también algunos mecanismos que funcionan un poco distinto a cómo se ven de afuera, ¿no? Perdón, pero hay como una cosa que capaz que lo percibí así. No hay un pesimismo porque el gobierno tiene mayoría parlamentaria. No. Es algo que se manejó mucho. No, porque eso que dice Betiana es muy así. La Cámara donde no tenemos mayoría es una Cámara integrada por diputados de cada uno de los departamentos. Claro. Y ahí hay realidades diferentes. Yo igual personalmente creo que el Senado va a tener que jugar un papel importante de trabajo con los senadores que después tengan incidencia sobre sus propios diputados. Y confío, como dice Betiana, ya no estoy hablando de Salles, porque indudablemente alguien que se para con esa postura, igual habrá que hablar con él, habrá que hablar con todos. Hay 2 votos de cabildo abierto, habrá que ver qué intereses, habrá que negociar, pero no, la gente no lo ve como una cosa negativa, capaz que hasta, bueno, nos ayuda a potenciar ese diálogo con cada uno de los departamentos, de los representantes de los departamentos,
que como dice Betiana, después tienen que volver a su territorio a decirnos levanté la mano por esto o por lo otro, y eso les cuesta. Dijo Maía que el Frente Amplio es el vallismo del siglo XXI. Y sí, Y sí. el desarrollo Hablando del estado de bienestar. Sí. De la gente del Partido Colorado o de los sectores vallistas que pueden tener jugar. ¿Lo perciben así? Sí, de alguna manera, en sí. realidad la transformación que hizo Valle de este país, cualquiera que esté en el Estado y que vea cuando cumplimos 100 años las plazas de deportes, vos que tenés tantos vínculos, fue una mirada tan larga que tenía Valle y los liceos y las empresas públicas y Poner bueno, en discusión el ejercicio efectivo de los derechos de las personas. efectivo de los derechos. Algo que hoy está absolutamente cuestionado, ¿no? Incluso cuando uno lee, cuando yo llegué a la intendencia en el 90, en el 2000, en el 90 Fiedil, leí las actas de la construcción de la Rambla de Montevideo, que era una concepción, sí, de abrir la ciudad en contra del herrerismo. El herrerismo decía que la Rambla la iban a usar, votaron en contra, la iban a usar para que las sirvientas fueran a tomar mate con los novios. Digamos, para entender, Valle fue una figura central, y yo creo que esas ideas que no están hoy en el Partido Colorado, porque prácticamente no nombran a Valle, sí se han ido a lo largo de los años. Sereñi era un gran vallista, Claro. Se han ido incorporando al Frente Amplio, porque el Frente Amplio siempre tuvo una propuesta, como dice su fundación, nacional, popular y democrática. Porque como hay algunos que nos quieren vender como que somos poco menos que el peligro mundial, y sin embargo hemos sido muy fieles a esa definición: nacionales, populares y democráticos, fuertemente democráticos. ¿Me dejan hacer una pausa? ¿Cómo no? Y después les voy a plantear para el final la aparición de la libertad en el discurso de Orsi, que por lo menos a mí me pareció muy interesante. Hacemos una pausa y ya seguimos. Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de historias. Mercado de historia. Seguimos conversando con Liliam Quechichán y con Betiana Díaz. Yo les decía que me pareció muy interesante, el discurso de Orsi, del presidente, fue un discurso de un jefe de Estado, ¿no? Más allá de que las posibles coincidencias o no, cuáles son los temas, pero fue un discurso de un jefe de Estado, que además fue claramente diferente al que dio después en la plaza, que era como otra cosa, ¿no? Y hizo una mención al tema de la libertad, ¿no? En un momento complicado donde el uso de la palabra libertad, con un concepto totalmente diferente, está siendo muy fuerte en otros lados, ¿no? Lo tenemos en Argentina, lo tenemos en Estados Unidos, en varios países europeos. Me pareció muy interesante porque, se lo pregunto a ustedes, porque si no, no tienen, son ustedes las que tienen que contestar. ¿Significó como una definición ideológica para el mundo, bueno, cuando hablo del mundo, para la región, o solamente para los uruguayos? Yo creo que fue muy importante esto porque es cierto que el concepto y la noción de libertad está en disputa hoy en el mundo, y esto lo pone en disputa la ultraderecha, ¿no? Lo empezamos a ver en Europa y vemos cómo ese fenómeno de falsa oposición entre libertad individual y la noción más colectiva de la construcción de la libertad está como siendo parte central de los discursos de las derechas en el mundo ya, ¿no? Y esto de reivindicar la noción de construcción colectiva, es decir, que mi felicidad y mi libertad no puede ser completa
si el otro no es libre? Me parece que es esencial en esta época del mundo, con tantos discursos que son tan taquilleros, en un momento donde vuelve a estar la meritocracia en ascenso como discurso. Y además Yamandu lo acompañó el concepto de pública felicidad, reivindicando el artiguismo, ¿no? Y eso me parece que lo termina de cerrar como concepto. Porque también hablar de la pública felicidad, cuando uno habla de libertad, implica que nosotros pensemos en, bueno, queremos vivir en un país donde todos podamos ser libres. Y creo que, primero, el gobierno uruguayo que salió también usó la palabra libertad y el concepto de libertad de una forma ultra individualizada. Yo recuerdo de la pandemia, ¿no? Cuando se hablaba de la libertad responsable, vos decías, bueno, hay que ir a discutir a los que están cortando papas para 400 en un barrio, si eso es ser libre, ¿no? Si cada uno puede elegir cómo vivir su libertad. Y creo que ahí, en ese mismo concepto, se encierra esta matriz y esta idiosincrasia ballista que tiene el Uruguay, que es el Estado como escudo de los más pobres, que es garantizar que la gente pueda vivir una vida digna. Y en momentos donde los discursos en contra del rol del Estado, que refuerzan esto de que vos vivas tu vida y que el de al lado reviente, no importa, porque vos estás para ser exitoso y nada más, y para hacer plata. Que además es algo que decía el otro día también, el mismo día de la asunción de Yamandu, algo así repetía Milei en la apertura de sesiones, que viene a ser una voz muy disruptiva en el concierto internacional por cómo ha corrido ciertos límites que tienen que ver con discursos ultraviolentos también, ¿no? Y que en la región llaman la atención después de la salida de Bolsonaro. Entonces creo que es importante para un Uruguay que está siendo muy observado por el mundo, y por eso también esta asunción de Yamandu Orsi fue acompañada por muchísimos países, por muchísimas delegaciones internacionales. Está claro que Uruguay está generando una expectativa de, bueno, estabilidad en una región y en un mundo de muchísima incertidumbre, y por eso esta mención que tú hacías a que Uruguay sigue siendo de las democracias más estables del mundo, bueno, realmente es una gran responsabilidad que tenemos con este momento histórico. Sí, yo comparto todo lo que dijo Betiana. Me pareció muy, muy importante que estuviera presente ese tema, el de la libertad individual o la colectiva, en el discurso de Yamandu, incluso con algunos ejemplos que cualquier persona puede interpretar. Cuán libre es una persona que no tiene el medicamento, cuán libre es un niño que no va a la escuela porque no tiene las cuestiones mínimas para ir a la escuela. Y venimos, sí, como bien dice Betiana, de un uso, de un bastardeo de la palabra libertad, ya no por los libertarios, sino incluso acá en el Uruguay. Cuando te dicen la libertad responsable y te dicen que fue un enorme éxito del Uruguay, y tú te enterás simultáneamente que tuvimos la mayor cantidad de muertos per cápita, por personas per cápita en el Uruguay por COVID, tú decís, ¿dónde quedó la libertad? Preguntale qué quiere decir la libertad responsable a la gente de la cultura, a la que le cerraron todos los espacios y no los dejaron trabajar. Cuando hubo propuestas, porque yo siempre recuerdo a Guido, que salió explicando cómo se podía abrir el Teatro El Galpón, cómo había un protocolo, cómo usaban 3 asientos y dejaban 4 libres. Una cosa maravillosa de trabajo de la gente que ni miraron en este gobierno, entonces, en el gobierno que se acaba de ir. Entonces me pareció, sí, un mensaje realmente muy interesante y el camino por el que hay que ir, sin ninguna duda. Hay que acostumbrarse a decir de este gobierno. Sí, hay que acostumbrarse, es cierto. A nosotros nos costó vernos como oposición y a veces decíamos el gobierno. Sí, es cierto, es cierto. Pero ahora estamos de estreno. A mí me pasó muchas veces que cuando hablaban de la oposición, asociaba otra oposición. Claro, eso. Bueno, muy bien. Yo he pasado muy bien, espero que ustedes hayan pasado muy bien. Muy bien. Ahora llegó la hora de hacer alguna pregunta que no tiene ningún misterio. Son... cambiamos las tacitas para esta temporada, pero todavía no cambiamos las preguntas. La semana que viene ya las vamos a tener puestas para cambiar. Acá abajo hay una pregunta.
como dicen ahora, random, y nada más que eso, y Ahí ustedes va. la contestan y la pueden compartir. Primera voz, La que sacamos es para mí misma. Es La para ti, Bien, exactamente. perfecto. pero la podemos compartir, digo, la tienen que leer y responder. Bueno, la pregunta mía es, ¿cuál es tu objeto favorito para trabajar? Objeto, por lo tanto, deja fuera a las personas, porque para Sí, mí claro, sí, sí. trabajar con personas de mi confianza es, con esos compañeros que han estado conmigo todos estos años, ha sido siempre muy importante. Pero sin ninguna duda ahora la tecnología, la laptop y el teléfono son imprescindibles, pero junto con la conexión con la gente, ¿no? No solo el aparatito, sino cargarlo de lo que la gente nos va diciendo a lo largo y ancho del país. Mi pregunta es, ¿tenés alguna idea fija? Y sí, y yo lo vinculo esto a mi militancia política, que además a mí me define como persona, ¿no? La militancia, y es que haya patria para todos y para todas. Yo creo que todos los días, cuando pienso que estoy en un espacio de representación del Frente Amplio, que mis compañeros se dejaron la vida para que nosotros podamos tener democracia y para que pudiéramos tener bandera de Otorgués y Frente Amplio, pienso en la responsabilidad de pelear todos los días por avanzar un poquito más hacia ese país donde nadie quede atrás. Muy bien. ¿Un objeto para trabajar ideal? Yo uso mucho la compu. En realidad lo discutíamos mucho con Tato Olmos, que compartimos comisión de Hacienda, que nos traen una cantidad de papeles que es una locura. Yo no soy muy analógica, soy como más de una generación de transición también, pero nos enloquecía la cantidad de papel. Entonces la computadora, para poder buscar más rápido la información, y en esta cosa de buscar un dato, financiamiento, entrar a revisar un programa, y bueno, el acceso a toda la información que está ahí al alcance de la mano, la compu es un objeto que uso permanentemente. ¿Te queda alguna idea fija? Idea fija. Y para mí es muy importante poder transmitir que la política se puede hacer con honestidad. Y eso siempre me ha desvelado, ver cómo uno puede transmitir que se debe ser honesto y transparente. Eso para mí siempre es un objetivo de tratar de trasladárselo a la gente. Y bueno, y tiene que ir acompañado de una coherencia en tu vida, ¿no? Que creo he tenido. Está muy bien. A mí me queda una pregunta más que es muy importante, pero no es para vos porque yo sé bien quién sos vos. ¿De qué cuadro sos? Yo siempre digo que soy atea. Ay, no. En realidad soy villera por origen barrial, pero sigo a la selección, más que nada, no soy muy futbolera. Creo que igual tengo el corazoncito un poco más mancha, pero no soy de seguir. ¿No ves? Los que dicen que no son ateos son manchas, date cuenta. Esto es como el que dice que es apolítico. Es que ese político es de derecha, seguramente. Bueno, yo les agradezco mucho. Yo soy defensor, sí, que la por gente se supuesto, ya entere. lo presentamos. Eso es información que todos tenemos. Que todos tenemos. Gracias, Lilian, profesor. gracias. Betiana, muchísimas gracias. Fue muy grato. Les agradezco además por todo el esfuerzo que han hecho en su larga y corta vida, porque todos seamos un poco mejores. A ustedes les recuerdo que volvemos a encontrarnos el fin de semana que viene para seguir conversando, porque conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.